Dios mío, este es el video más increíble del mundo. Se dice que si ves este video, algo raro va a pasar. Hola, mi nombre es Xiomara. Yo les voy a hablar acerca de mi experiencia. Mi nombre es Ailina Bonilla Juárez. Soy el grupo primero C de Educación Física. Y en este año viví la experiencia de visitar diferentes contextos escolares. Desde primer semestre tuvimos la oportunidad de visitar diferentes niveles escolares y también diferentes contextos escolares. En primer semestre estuvimos primero en preescolar, que nos tocó en un contexto urbano, en donde podíamos observar el comportamiento de los niños, quién los llevaba a la escuela, quién los recogía, cómo se comportaban dentro de las clases, fuera. También cuando fuimos a la primaria, que nos tocó un contexto semi-rural, pudimos observar también muchas problemáticas que se vivía dentro de ese ambiente, ya que la mayoría de los niños que están ahí, pues sus papás no estaban presentes y se veía reflejado en el comportamiento de ellos durante las clases y también fuera de ello. La secundaria nos tocó un contexto urbano también, entonces pudimos también observar el comportamiento y sus actitudes. ¿Vuelvo a comenzar? Bueno, en este semestre vivimos diferentes contextos, ya que nos tocó la oportunidad de ir a visitar escuelas que quedan muy retiradas de Jalapa, en otras localidades, por lo tanto tuvimos que vivir la experiencia completa desde ir y transportarnos en camión. Bueno, mi... En coche, dependiendo, hasta también el regreso, y pues igual la verdad sentí que fue algo muy similar. Nos tocó escuelas muy parecidas de aquí de Jalapa. Igual los niños tenían comportamientos muy parecidos, pero ya cuando vi la gran diferencia fue cuando tuvimos la oportunidad de vivir un contexto indígena, que fue en otra ciudad, en la ciudad de Orizaba, en la localidad de Tequila, y vivimos también una experiencia muy grata y muy importante para nosotros, para formarnos como docentes, ya que era un contexto súper diferente. Nos podíamos dar cuenta de ello desde que entramos a la localidad, que es una localidad bastante pues pobre, se podría decir. También había muchos casos de bullying, de niños con problemas o trastornos alimenticios. Igual no contaban con el dinero, contaban con mucha escasez para la compra de materiales, y eso también les perjudica mucho para sus estudios. Hola, mi nombre es Xiomara. Yo les voy a hablar. Yo soy Alexis y bueno, vengo a comentarles cuál fue mi experiencia en estos días que estuvimos de prácticas y en el semestre anterior. Para empezar, en el preescolar, pues sinceramente creo que fue el nivel más tranquilo, ya que todos los alumnos lo único que querían es jugar, y una zona que era más o menos, se supone, marginada, pero sinceramente para mí era un preescolar que tenía todo lo necesario y que no estaba en una zona tan mala. De hecho, era una localización que era muy buena y que tenía alrededor muchas cosas que beneficiaban a la comunidad. Y bueno, respecto a las primarias, en la rural sinceramente sí noté varios cambios. Sinceramente, en el nivel primaria, al momento de llegar a la zona rural, que fue en El Chico, pues yo vi que sinceramente no era nada de otro mundo. No había tantos cambios como era en la zona urbana. De hecho, creo que era mucho mejor, ya que tenían una zona en la que los alumnos podían abrir la llave de un grifo y de ahí extraer agua para poder tomársela, a lo que era contrario en el urbano,
ya que en ocasiones les faltaba agua o no salía tanta agua como lo esperaban de los bebederos, y ahí el agua pues no se podía tomar como uno quisiera. En cambio en el rural, afuera de la escuela también habían lugares en el que podían abrirle el agua de un grifo y ahí tomarla. Y respecto al material, el maestro tenía mucho material para poder trabajar con los alumnos, así que creo que afortunadamente me tocó estar en una escuela que tenía todo lo necesario para poder dar clases de educación física. Saludar. Y ahora nos vamos a saludar así con los brazos cruzados. Y sobre todo para poder ejercer un gran aprendizaje y habilidades a los alumnos. Yo quisiera agradecer al maestro de esta institución, ya que nos dio la oportunidad de poder ejercer clases en la zona indígena. Fue una experiencia muy agradable, la verdad. Yo nunca me esperaba, bueno, la verdad yo esperaba que fuera algo más peor, por así decirlo, que estuviera en una zona un poco más horrible, por así decirlo, ya que nos contaron que era zona de sierra, pero en realidad, bueno, aunque sí lo era, la escuela estaba en muy buenas condiciones, tenía cancha de fútbol, ahí mismo practicaban el básquetbol, y todos los alumnos contaban con el uniforme, con zapatos, cuando nos habían contado que pues no iba a ser así. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Xiomara. Hola, yo soy Cristian Hernández y les voy a platicar acerca de mi experiencia en la materia de prácticas. Empezando en el otro semestre en preescolar, era una escuela pues bastante accesible porque tenía varios puntos de llegada. También la ubicación se encontraba pues en un lugar donde había pues mucha población, mucha gente pasaba por ahí y pues por lo tanto era segura. En esta escuela había dos maestros de educación física, la cual una era especialista en handball y el otro maestro era el que se encargaba de más cosas. El trato que nos dieron en esa escuela fue pues muy agradable, ya que desde que llegamos nos trataron de una manera buena, nos preguntaban si queríamos alguna cosa o si necesitábamos pues algo. No era como que tan grande, pero pues para los niños chiquitos estaba bien, tenía pues su zona de juegos, sus canchitas, y vendían comida pues saludable para ellos. De ahí en la primaria pues también era una escuela, bueno, al contrario del preescolar, era una escuela bastante grande, ya que contaba pues con muchos salones, con una cancha de fútbol pues grande. Esta escuela contaba con USAER, con una maestra de educación física que igual el trato con ella fue muy grato. Nos dejó poner actividades y el trato de los directivos de esta escuela pues también fue bastante bueno, ya que pues nunca nos negaron nada, siempre pues nos ayudaron a acceder tanto a las aulas como a las clases, y pues la escuela en general me gustó. En la secundaria me tocó ir a la 128, que es una escuela que está en una zona pues gente un poco más adinerada. Sí se ve el trato que es diferente a comparación de las otras escuelas que están en otras ubicaciones, ya que pues nos mencionaba el maestro que algunas veces tienen problemas con los papás, ya que pues no quieren que les pase nada a sus hijos. Pero en general la escuela pues también es bastante grande, cuenta con varias canchas, muchos salones para laboratorios, para sus talleres. También el maestro de educación física fue muy bueno con nosotros, igual nos decía que lo ayudáramos a poner las actividades y entre otras cosas. Nos dio algunos consejos, platicaba con nosotros, fue bastante cool. Así como también los maestros de aula nos permitían estar adentro y checar cómo daban sus clases, lo cual pues siempre se agradece mucho, ya que pues a nosotros nos sirve. En este semestre fuimos a un preescolar, el cual
¿A qué preescolar fuimos, güey? A Miradores. En este semestre fuimos a un preescolar que se encuentra en una zona rural, en el municipio de Miradores. Esta escuela, pues a comparación de cómo pensábamos que iba a estar, pues no le falta nada. Siento que es una escuela que de hecho está muy bonita, está muy agradable pues a la vista. La maestra también nos dio un trato pues muy bueno e incluso nos dejó poner actividades en preescolar que siento que muchas veces no quieren porque como son niños chiquitos pues tienes que tener un trato pues más cuidadoso con ellos. La escuela pues en general estaba bien, de buen tamaño para los niños, contaba con algunos juegos, con bebederos y las maestras de aula también nos brindaron pues el acceso a poder entrar a sus clases y estar ahí observando cómo trabajaban con los niños. En primaria fuimos al que está en El Chico. Esta escuela pues sí podría decir que no está del todo terminada porque estaba como que en remodelación la entrada, así que pues era como que un poco peligrosa. De hecho nos tocó ver un tipo accidente en esa zona, pero pues de ahí en fuera también pues la escuela estaba bien, los maestros nos trataron bien, el maestro fue el que más tiempo nos dejó poner actividades, ya que al ir una semana nos dejó poner 3 días actividades y eso pues nos gustó, ya que pues a veces nos dan solo la oportunidad de dar una clase y pues ya. Sí notamos que había algunos peligros en esa escuela, ya que la cancha al terminar de un lado había como un tipo barranco y pues si se les van las pelotas a los niños tienen que ir ellos, pero pues corren con el riesgo de que se puedan pues resbalar o lastimar. En general la escuela me pareció buena, ya que pues está amplia y pues cuenta con todo lo necesario para pues, las clases. También para la clase de educación física contaban con un buen número de material para que se le facilite al maestro. Hola, mi nombre es Xiomara. Yo les Hola, yo soy Esdras y voy a platicar mi experiencia en observación durante todo este semestre. Y bueno, espero que les guste mi opinión. Para continuar, el primer preescolar que asistí fue en Jalapa, fuimos de observación. Estaba muy cerca de la normal. Recuerdo que el preescolar era muy chiquito, tenían un salón específico de juegos y me pareció un preescolar llamativo porque es muy chiquito. No tienen una cancha como tal, más sino como un patio de juegos que también es muy pequeño. Cuentan con maestras, dirección, no cuentan con USAER, cuentan con niñeras que son las que ayudan a los maestros y en los recesos tienen comida. Algo más a destacar, pues que esa escuela se encarga, o bueno, mencionaba mucho la directora, que tienen muchos casos de TDA y TDAH, porque la escuela como que se encarga más de esos niños, o como los maestros ya están muy acostumbrados a trabajar con niños así. Eh, la maestra de educación física cuando fuimos se encontraba ausente. También en ese preescolar había unas resbaladillas, pero casi no se usaban porque cuando llueven se empiezan a inundar y se quedan todas mojadas y se son un poco altas. Arriba de las resbaladillas cerca ahí está un salón que es como el de juegos, pero es especial como para experimentos. También tienen algunos mopeds como marionetas. eh, y ese salón enfrente, un poco más alto, porque la escuela es muy desnivelada, o sea, no es plana, sino como que tiene relieve. Hasta arriba hay una bodega
donde se encuentra el material de educación física. Cuando la maestra, la directora nos dio permiso de dar clase, primaria de Jalapa, que se llamaba Benito Juárez, si no mal recuerdo, ya no estaba tan cerca de la normal. También recuerdo que los padres mencionaban que en ese lugar, bueno, los padres y maestros mencionaban que en ese sitio es muy peligroso en el sentido de que está cerca de barrios donde pues hay problemas con bandas y varios maestros me contaron problemas que tuvieron en salón de clases con niñas y niños. También era una escuela muy grande, pero tenía también el mismo problema que el preescolar, que estaba muy desnivelado, o sea, había muchas escaleras, los pasillos estaban como desnivelados, te podías tropezar si no te dabas cuenta donde caminabas. Sí contaban con cancha y la cancha tenía un domo. Que no tuvimos maestro de educación física esa vez, por lo que tuvimos que entrar a aula a observar cómo trabajaban. Yo recuerdo estar en varios grados y las maestras nos trataron muy bien, fueron muy amables. Había en la escuela creo que dos baños de diferentes sitios y en unos baños atrás había más salones pero viejos. O sea, no había simplemente maleza, o sea, pasto y los salones viejos y comentaban de que antes estaban en uso pero decidieron como que dejar de usarlos, creo que porque ya se estaban cayendo, entonces como que para remodelar la escuela, aparte que la escuela ya es muy vieja. Y ya por último en Jalapa asistimos a una secundaria muy cerca de la normal también. Ahí sí tuvimos maestro de educación física que la apodaban Capitán Escorpión, muy amable el maestro, nos dio muchas enseñanzas, nos enseñó cómo es trabajar con niños ya más grandes, que ya pues tienen otro tipo de pensamiento. La escuela también, que las otras, aquí en Jalapa, tenía relieves muy extraños. No contaban como con cancha como tal, sino que tenían dos patios de juegos, pero eran un poco extraños porque unos estaban pegados a la pared y tenían canasta de béisbol, digo de básquetbol, y en la otra era debajo de un edificio y simplemente aprovechaban como que el espacio que estaba debajo y ahí hacían algunas actividades. El problema es que estaba a desnivel, sino que era como una bajadita. Entonces como que si tenía una pelota, la pelota siempre se iba para pues a la gravedad donde la llevaba. Y bueno, me gustó mucho esta secundaria preescolar donde asistimos. Fue en Estanzuela. No, fue en... Ah, ya. Fue en Miradores. Fuimos a la maestra Erina, la maestra de educación física. Fue igual muy amable, nos dio permiso de dar clase. Let's go. Uh. Fue muy divertido ese preescolar. Aprendí mucho y más que nada cómo interactuar con ellos muy chiquitos y saber qué decir para que te entiendan. Es un preescolar muy colorido, es chiquito, pero los espacios muy bien aprovechados. Cuentan con su cancha y cuentan con domo, cuentan con USAER y cuentan con dos baños y agua potable. La primaria de El Chico sí fue un complicado, es más complicado de llegar. Eh, es una primaria rural. Cuentan con muchos maestros, la escuela es grande y también cuentan con director. Cuentan con un centro de fundación donde mencionan los maestros que en las tardes tienen talleres. O sea, dentro de la escuela pueden quedarse a hacer talleres que les ayuden a hacer tareas y como para que los niños agilicen más su habilidad para la escuela.
El maestro se llamaba Darío, el maestro de educación física. Nos dio permiso de dar más clases. Fue el jornada de observación donde más tuvimos la oportunidad de dar clases. Y la escuela cuenta con una cancha de cemento con domo. Curioso de esta escuela es que está al lado de una unidad deportiva, por lo que al fondo de la escuela hay un portoncito que está cerrado, pero menciona el maestro que tienen permiso de sacar a los niños al campo de la unidad deportiva, que es un campo de fútbol de pasto. Además que en el estacionamiento están reconstruyendo la entrada de la escuela y hay mucho escombro, y pues hubo un accidente y se cayó un niño y casi se estrella en un portón, y el portón que estaba ahí tenía de seguridad como unos picos. Entonces pues lo bueno es que el niño no se lo enterró, pero pues se pegó muy cerca de ahí. La escuela es grande, como lo mencioné, y me parece una buena escuela. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xiomara y en esta ocasión les voy a platicar acerca de mi experiencia que tuve en mis prácticas de observación. Y bueno, en el semestre pasado fuimos a escuelas, pero dentro de aquí de la ciudad, o sea, en zonas urbanas. Notamos que, por ejemplo, en el preescolar las instalaciones no eran las mejores, pero afortunadamente no tenían todo lo necesario para lograr un buen aprendizaje en los niños. Después en la primaria la escuela era muy grande, entonces los niños tenían mucho espacio para poder practicar cualquier deporte que la maestra les pusiera. Pero lo que más me gustó fue que la maestra como que también se ponía a trabajar en las emociones de los niños, porque los calificaba con unas caritas, o sea, la verde era actitud buena, la amarilla regular y la roja era pésima. Entonces estos niños aprendían como que a regular sus emociones a la hora de hacer las actividades, y ellos como que se autoevaluaban. La verdad es que la maestra sí se preocupaba mucho en que sus alumnos aprendieran y no solo se las ponía pues porque sí. Aparte de que también se acoplaba a las discapacidades diferentes que cada uno de los niños tenían. Por ejemplo, había niños con autismo, otros con síndrome de Down y así. Nosotros fuimos a una secundaria que está en una zona donde hay gente como que con una economía un poco más alta. Y notamos que los alumnos, por lo mismo de la situación económica en la que están, eran como que un poco más rebeldes y así, no ponían atención a todas las indicaciones, e incluso les daba lo mismo si el maestro los dejaba fuera o dentro del salón. A comparación de la zona rural, los contextos cambian por completo. En el kinder fuimos a la zona de Miradores, en donde la escuela estaba, o sea, la verdad es que superó mis expectativas, porque yo pensaba que por ser una zona rural tal vez las instalaciones estaban incompletas y demás, y la verdad es que no. O sea, la escuela estaba en remodelación y estaba quedando muy bonita, tenía como que todos los espacios aptos para los niños. Y notamos que como que los niños tienen otras actitudes, como que les ponen más atención al maestro de educación física y a los de aula, y la verdad es que los papás como comunidad se comprometen mucho a aportar en lo que la escuela les pida. Fuimos al lugar de Tequila a visitar una primaria. La primaria era un tanto grande, pero la verdad es que como que estaba un tanto descuidada. Amigo de que es una zona rural, como que los padres de familia y los niños son aún más humildes y como que le tienen más respeto a los maestros y al educador físico. Tienen otras culturas. Nos tocó escuchar que llegó un padre de familia
hablando en otro dialecto. El chico igual en una zona rural, porque pues como les comentaba no tuvimos la oportunidad de visitar una secundaria. Y ahí la verdad mi experiencia fue muy bonita porque, bueno, el maestro de educación física se portó muy buena onda con nosotros y nos dio la oportunidad de poner actividades para así nosotros ir practicando y mejorando poco a poco. Y tuvimos una experiencia en la que pudimos participar en una feria de experimentos. Todos los niños la verdad es que hicieron, bueno, me sorprendió porque aunque eran muy pequeños, por ejemplo los de primer año, hacían las actividades como podían y siempre ponían mucha atención. ¿Aló? Profe Gerson, ¿qué? ¿Que le cuente todas mis experiencias en las prácticas? Claro que sí. Bueno, les voy a andar comentando de mis primeras 3 observaciones a nivel preescolar, primaria y secundaria. La primera es el preescolar Violeta Sordo Lagunes, ubicada abajo de la escuela normal veracruzana. Pues está chida la escuela, está pequeña, pero pues siento que está bien porque pues tiene como los salones necesarios para los alumnos y también tiene como varias cosas pues chidas, como de que tiene pianitos y todas esas cosas, y pues está chido, tiene domo y afuera venden tacos muy ricos. En la escuela primaria Benito Juárez García, pues ahora estaba más o menos, o sea, estaba bien lejos, pero pues estaba bien. Había muchos escalones, entonces era inevitable que te tropezaras y te cayeras. Ahí la directora fue muy amable. Pues alumnos, no empaticé mucho con ellos porque no tuve la oportunidad de trabajar, porque no hubo maestro de educación física, porque creo que la operaron, pobrecita. Y ya, en secundaria, que nos tocó en la secundaria Niños Héroes, general número 6, nos tocó con nuestro capitán Escorpión, un excelente maestro. Los niños, pues la mayoría eran chicos USAER. Entonces, la otra es Miradores, la escuela, ¿cómo se llama la escuela de Miradores, ve? No, a mí. ¿Cómo se llamaba la escuela de Miradores? Zenaida. El preescolar Zenaida, ubicada en Miradores. ¿Qué onda, chavos? Las impresiones acerca de la escuela son buenas. Tengo que admitir que el cambio de escuela sí fue algo que dije, wow, pero lo veo bien. Veo que son muchos salones, más que nada de terceros son 3. Yo regularmente, bueno, en anteriores observaciones vi que en cada grupo eran solamente 2. Veo que está muy bien capacitado para niños de preescolar, tanto de manera creativa como por seguridad de los niños, por tener, por tener tierrita, y la tierrita yo me aventé y estuvo suave. Entonces tiene muchos juegos recreativos, algo que muy pocas escuelas tienen. Asimismo tiene mucho espacio en la cancha y lo más importante, tienen domo. Para hacer una zona rural se me hace muy bien, muy buena. El maestro de educación física es muy amable. Estoy agradecido que nos haya tocado. Estoy feliz. Hoy es un día festivo, entonces no hay muchos niños, por lo que no podremos observar. Pero pues nos comentó la maestra de educación física que el día jueves a cada dúo, o sea, a cada 2 personas de equipo les va a tocar un grupo. Entonces se hace bien. Los baños están muy bien adecuados para los alumnos. Veo que tanto hay baños como para niños un poco más grandes, para niños más chiquitos. Asimismo el lavamanos está a la altura para los alumnos. Y creo que no cabe mencionar nada más de lo que he observado. Estaba muy bonito, la neta es que escuelas top globales de todo el mundo. Si tú dijeras, yo quiero inscribir a mi hijo en el mejor preescolar del mundo, ¿cómo era?
Zenaida, Miradores. God. Tocó ir a Tequila. Bueno, de hecho nos tocó ir a una montaña. Tuvimos que escalar 7 horas y bajar de 5 horas en adelante. Para que al final no tuviéramos la posibilidad de tener, de ver la clase de educación física, porque a mí se me van los salones, entonces, y pues estuvo padre. Nos tocó en el Chico ir a una primaria llamada Galván, no me acuerdo cómo se llamaba. Bravo. Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, eso. Y pues ya al final el maestro me cayó muy bien, nos dio la oportunidad de dar clases. Me cayó un niño, casi me... Solo para decir que me gustaron todas mis observaciones, fin.